Reglilla milimétrica, distancia nasopupilar, altura pupilar, curva base, plantilla de reconstrucción del lente. Pantómetro. Cuenta con dos funciones: medir el ángulo pantoscópico y altura pupilar. Panorámetro. Cuenta con dos funciones: medir la curvatura frontal del armazón y la distancia pupilar del paciente. Marcador o pluma. Punta fina de color rojo para marcar el reflejo corneal, propio al eje visual del paciente, centro de la pupila. Uso del panorámetro como herramienta en toma de medidas personalizadas. Toma de distancia pupilar. Este dato ayuda en la selección del armazón con la medida apropiada para el rostro del paciente. Procurar que la distancia pupilar coincida con la distancia mecánica del armazón o que la diferencia entre ambos sea máxima de 5 milímetros. Distancia mecánica es igual a la suma de la horizontal más puente. Los aros se entregan con las varillas en dirección al paciente y deben ponerse con ambas manos. La asesoría del armazón siempre debe contemplar las medidas de distancia pupilar y distancia mecánica. Toma de puntos. Ubicar al paciente en una posición cómoda. Verificar que ambos estén a la misma altura, cabeza y hombros. Entregar el armazón con ambas manos y con las varillas en dirección al paciente. Verificamos que las terminales quedan correctamente en las orejas. Aseguramos que la parte del puente quede ajustada, diciéndole al paciente que mueva su cabeza hacia abajo. Una vez el paciente tenga el armazón, hacer dos preguntas claves. ¿Siente cómodos los aros? ¿Allí los usará siempre? Distancia de trabajo. Procurar una distancia de 50 centímetros, brazo extendido. La línea media de ambos rostros debe coincidir. Evaluar primero el ojo derecho y continuar con el izquierdo. Mantener paralelismo visual. Examinar ojo derecho del paciente con ojo izquierdo del examinador y viceversa. El examinador debe ubicar la fuente de luz en su pómulo, sosteniéndola con la mano izquierda. Punto de fijación. El paciente debe observar el ojo del examinador. Marcar sobre el lente, primero derecho, luego izquierdo, el reflejo corneal en el centro de la pupila. Toma de distancia al vértice. Determina la distancia entre la superficie del ojo y la cara interna del lente. En este caso tenemos una distancia al vértice de 12 milímetros. Panorámetro. Ubicar al paciente a una altura donde se visualicen los números del instrumento. Esta herramienta cuenta con dos funciones: medir la curvatura frontal del armazón y la distancia pupilar del paciente. Ángulo panorámico. Este ángulo corresponde a la curvatura propia del armazón. Se mide en grados y se toma con base a los puntos marcados, ejes visuales del paciente. Distancia pupilar. Medida de separación entre la pupila del ojo derecho y pupila del ojo izquierdo. Se toma con base a los puntos marcados, ejes visuales del paciente. Pantómetro. Esta herramienta cuenta con dos funciones: medir el ángulo pantoscópico y altura pupilar. Ángulo pantoscópico. Ángulo de inclinación que forma la montura con el rostro. Se toma de perfil. Esta medida es importante en la adaptación de lentes con adición. Altura de segmento. Con el pantómetro puesto sobre el lente, revisar la escala milimetrada para dar una orientación de la altura. Toma de distancia pupilar. Medir entre el punto marcado del ojo derecho y el punto del ojo izquierdo. Ahora corroboramos que nuestra ADP es de 72 milímetros. Toma de distancia nasopupilar.
Define ejes visuales individuales para cada ojo, dando mayor personalización. Se toma a partir de los puntos marcados sobre los lentes. Distancia nasopupilar, ojo derecho 37 milímetros y ojo izquierdo 35 milímetros. Altura pupilar. Posición vertical de la pupila, importante para que el centro óptico del lente quede bien ubicado. Altura ojo derecho 30 milímetros. Altura ojo izquierdo 30 milímetros. Curva base. La reglilla cuenta con unas curvas que funcionan como moldes. Los lentes deben fabricarse en relación a la curva base de los demo lens. El valor de la curva base se consigue al coincidir el molde con la superficie del lente, sin que quede aire o ventanas. Los lentes de este armazón tienen una curva base 4. Plantilla de reconstrucción del lente. En el caso de los lentes en uso, los círculos de centrado del lente deben coincidir con los círculos de centrado de la plantilla. En el caso de lentes a fabricar, el eje visual marcado debe coincidir con la cruz del eje óptico de la reglilla.